Aldama dijo que aportaría pruebas y, bueno, ha aportado pruebas, en concreto, de algunos alquileres, ¿no?, de algunas casas en las que él asegura hubo encuentros de Ángel Víctor Torres y también José Luis Ábalos con señoritas. De hecho, lo que él ha aportado es esa documentación que sí que certifica que hubo esos pagos, ¿no?, de esos alquileres, de esos Airbnb. Claro, aquí hemos visto una disculpa por parte de Ángel Víctor Torres que no tiene por qué estar rechazando lo que está diciendo Víctor Aldama. Ángel Víctor Torres dice que alteró un viaje por una cuestión climatológica y que ese día del que se le está acusando de haber pasado la noche, que no pudo pasarla porque cogió el vuelo a la mañana siguiente. De hecho, cuidado porque esta es la segunda versión. La primera versión de Ángel Víctor Torres ya se ha demostrado que era mentira, tal cual, porque en la primera dijo directamente que ese fin de semana no había estado en Madrid. Y es el momento en el cual el propio Víctor Aldama le dice: ¿cómo que no has estado en Madrid? Si estuviste en un meeting presentado por Pedro Sánchez en Fuenlabrada. Momento en el cual dice: bueno, ya, pero yo fui más tarde. O sea, no estaría probando que la noche previa no estaba reservada para que él estuviera en el famoso piso con señoritas. Lo único que demostraría es que efectivamente una inclemencia, una cuestión climatológica, alteró esos planes y que pudiera no estar ese día. No lo sé. De momento, desde luego, lo que sí que está haciendo Víctor Aldama, que dice la izquierda que no, es aportar pruebas. Esos pisos existen. Evidentemente el Partido Socialista se han puesto muy nerviosos, él ha certificado que los pagó y además hay que recordar que no es solamente un piso, ya ha aportado documentación de 3 pisos para señoritas o encuentros íntimos. Pero es que además de todo eso, Rebeca, él ha aportado la documentación sobre las obras supuestamente amañadas. Hay que certificar, evidentemente, que están amañadas, pero es un papel manuscrito, según dice él por Coldo, está pendiente de la prueba caligráfica, pero ha aportado el manuscrito que supuestamente certifica que 5 obras habrían sido amañadas. Ha aportado todo un listado marcado de 57 obras públicas que estaban en rampa de salida para recibir las correspondientes comisiones ilegales y haber sido asignadas de una forma amañada. Ha aportado la documentación del piso en la Castellana de 1,9 millones que iba destinado para José Luis Ábalos. Y además en el contrato se puede ver cómo era una fórmula encubierta de una opción de compra para acabar quedándoselo. Ha aportado, porque lo hizo ya previamente, la documentación del chalet de la alcaidesa. Ha aportado documentación sobre unos locales comerciales que irían anejos o dentro de esas propiedades. Ha aportado documentación sobre todas las llamadas de gente como Reyes Maroto, que aseguraba que nunca jamás había tenido contacto con él, y resulta que ha tenido 42 mensajes y algunos de los mensajes aludiendo a encuentros. Ha aportado los mensajes que relacionan de forma indirecta, pero hablando de él, a Víctor Torres con Coldo, los famosos de dormiré más tranquilo. Es decir, Víctor Aldama, en contra de lo que se está diciendo, no está dejando de aportar pruebas o fuentes de pruebas, porque hay que recordar que ha entregado su móvil, que de hecho está ayudando a desencriptarlo, y si no se ha podido obtener más información, que hombre, que yo creo que ya es bastante, pero si no se ha podido obtener más información, no ha sido por él. Ha sido porque cuando fueron a comprobar los mensajes que tenía intercambiados con miembros del gobierno, según la propia UCO, que todavía está a expensas de ver qué es lo que respondían los miembros del gobierno para elaborar el correspondiente informe, lo que se han encontrado es que los mensajes de Víctor Aldama aparecían perfectos y cuando han ido a mirar, y repito, así los menciona el UCO, miembros del gobierno se han encontrado con que todos estaban borrados y todos están con un mismo patrón, porque aparecía un mensaje que ponía: se ha modificado el código de seguridad en todos los mensajes de los miembros del gobierno. Vamos, que tiene una pinta espantosa de que ha pasado por ahí la técnica del fiscal general. Entonces, que se le pida más a Víctor Aldama, oye, yo estoy encantado. De hecho, yo estoy convencido de que hay 2 patas sobre las cuales todavía no ha aportado la documentación. Una es la pata de las relaciones de Begoña Gómez directamente con esta historia. 2, la pata del rescate de Air Europa. Y sobre eso él tiene información, él tiene documentación, porque él era asesor de Globalia. Bueno, de eso todavía no ha aportado, pero lo que está diciendo la izquierda, que dice, no, es que no se ha aportado información. Víctor Aldama no está cumpliendo, hay que devolverlo a prisión porque no está cumpliendo con la Fiscalía Anticorrupción. Eso es literalmente falso. Está aportando y está aportando mucha documentación. Y repito, si no hay más documentación sobre los miembros del gobierno es porque se han encontrado con esos mensajes de se ha modificado el código de acceso. De todas formas, incluso con respecto a esto, como les está ayudando el propio Víctor Aldama a la UCO, los últimos comunicados que han surgido, las últimas filtraciones que ha habido desde la UCO, desde las fuentes de investigación, es que sí van a conseguir recuperar buena parte de los mensajes con los miembros del gobierno.
Lo que sí también ha aportado Aldama son pruebas, además de esos pisos de señoritas, un piso que en teoría pues alquilaron para que allí se alojase Delcy Rodríguez cuando llegó a España, cuando fue recibida en el aeropuerto por José Luis Ábalos. Una información que además ya publicasteis hace tiempo en Libertad Digital, y ahora Aldama ha aportado también pruebas del alquiler también de esa casa en la que se iba a alojar la número 2 de la narcodictadura venezolana. Sí, fíjate que además a mí aquella información me llamó la atención porque nosotros, y lo decíamos en la publicación, teníamos y habíamos tenido acceso y yo tengo el contrato firmado y las condiciones del contrato firmado. A mí me llamó la atención que cuando publicas una noticia de estas normalmente recibes una llamada del juzgado y por favor, pues estamos investigando esto, si tenéis esa documentación, aportadla. Y no tuvimos la llamada, lo cual me lleva a pensar que efectivamente esa documentación o ya había sido aportada por Víctor Aldama porque no tuvo la consideración por parte del juzgado de que necesitaran pedírnosla a nosotros, lo cual encajaría con que efectivamente ya había sido aportada por Víctor Aldama. El contrato es clarísimo, es un contrato por 7 días, es la calle Oquendo, número 16, es una casa que se alquila, es una casa de maximísimo lujo, tiene piscina, tiene todo tipo de, porque se incorporan los servicios, todo tipo de servicios de altísimo standing, tiene una terraza maravillosa. Para la gente que no lo conozca, Oquendo 16 está en El Viso es la zona más cara de Madrid, y estábamos hablando para que se quedara ella en teoría, o solo ella, que yo creo que ahí debía haber más gente, pero bueno, estábamos hablando de una casa mansión de 300 y pico metros, casi 400 metros, repito, al maximísimo nivel. La casa no solamente es que estuviera alquilada, es que se amplió posteriormente un día más, con lo cual es extraño pensar que esa casa no se llegara a ocupar. ¿Que ella no lo ocupara? Es posible. Que ella se volviera, que es la versión inicial que está circulando, es posible, pero que alguien de Venezuela se quedó en esa casa también es más que posible, porque repito, los 7 días se debieron agotar porque si no, no habrían pedido ampliar un día más, y tenemos también la certificación de esa ampliación. Por tanto, en esa casa alguien de la narcodictadura venezolana se tuvo que quedar. ¿Quién se pudo quedar? ¿Se pudo quedar Félix Plasencia, que les acompañaba, que era el ministro de Turismo? Pudo ser él. ¿Pudo quedarse alguien más? Lo digo porque la oposición venezolana está apuntando a que hubo más gente y que vino alguna de las personas, alguno de los empresarios que tiene acceso directo a los contratos de petróleo de PDVSA. Lo digo porque Víctor Aldama también ha aportado, fíjate que antes no lo habíamos comentado, nada más y nada menos que un sobre donde se incorporan los cupos de petróleo que le estaba regalando en aquel momento la dictadura venezolana al gobierno de España, o mejor dicho, al Partido Socialista, según la versión de Aldama, obviamente, para que de esa manera convencieran y consiguieran apoyos para que Pedro Sánchez fuera presidente de la Internacional Socialista. Y uno, a mí esto sí me encaja. Dos, nosotros hemos tenido acceso a esa información y efectivamente el sobre lleva los cupos de petróleo, se le llama cupos porque son derechos de extracción de petróleo de PDVSA. Cuidado, estamos hablando de 250 millones, es decir, una auténtica barbaridad. Y, cuidado, segunda cuestión, porque es que en noviembre de 2022, efectivamente, un tal Pedro Sánchez fue nombrado presidente de la Internacional Socialista, por primera vez un español, y fue nombrado efectivamente con apoyo de los partidos de izquierda de Venezuela. Pues seguiremos pendientes de ver si sabemos quién se quedó en ese casoplón, porque desde luego sí que se están estas pruebas de que se utilizó, de que hubo alguien en esa casa del Viso y probablemente relacionado con la narcodictadura venezolana. También estás muy pendiente, Carlos, de todo lo que se está sabiendo del hermano de Pedro Sánchez, de David Sánchez, y su relación con Hacienda, que la verdad es un poco extraña, ¿no? Ya contasteis en Libertad Digital, contaste tú precisamente, que pues Hacienda había permitido que solo David Sánchez pues adjuntase unos contratos de alquiler en Portugal, ¿no?, pudiese no pagar el IRPF en España, algo que con la mayoría de los españoles, vamos, con el común de los españoles, no se hace, no se les permite ese tipo de licencias. Pero es que ahora, en los informes que se han hecho también de Hacienda, hay cosas bastante raras, ¿no?, cosas que no cuadran, Carlos. Bueno, directamente, y permíteme la expresión, hay una trola como la copa de un pino. Pero hay una trola como la copa de un pino, que es lo que suele pasar cuando estás mintiendo, que es que te acaban pillando. Entonces, en la página 1 del informe explicativo sobre la situación de este señor, en la página 1, los propios inspectores, entre comillas, porque actuaban como inspectores, sí, pero sobre todo actuaban como cargos de libre designación por parte de la agencia tributaria del Ministerio de Hacienda de María Jesús Montero.
porque ninguno de ellos eran los habituales a la hora de elaborar este tipo de informes periciales para jueces, cosa que han reconocido ellos mismos en sede judicial. Pero bueno, en la página 1 de ese informe, ellos aseguran que no han encontrado nada, pero que se tenga en cuenta que no se les realizó una inspección porque no se vio nada sospechoso y que, por lo tanto, y dicen textualmente, los datos con los que se ha cotejado la petición de la juez Viedma, han sido datos extraídos de bases de datos poco menos que abiertas o, por lo menos, no de investigación. Bien, pues se va avanzando en el informe y la juez Viedma ya se ha dado cuenta y 6 páginas más allá, es decir, en la página 7, va y resulta que dicen que David Sánchez ha incorporado documentación dentro de ese mismo informe y que ha certificado efectivamente su residencia en los años 21, 22 y 23. Dices, para el carro. ¿Cómo que David Sánchez ha aportado documentación para la elaboración de este informe? Que esta, como la bruja Lola, sabía que se le estaba realizando un informe, ¿por qué lo ha aportado? Es decir, los mismos inspectores que dicen que habían extraído toda la documentación de bases de datos reconocen implícitamente que en algún momento le debieron dar la oportunidad a él de defenderse, cuando en esos informes periciales no hay oportunidades para defenderse que valgan. Lo que se hace es pedir la valoración por parte de la agencia tributaria de determinada situación que ha sido confirmada dentro de un juzgado. Tú no tienes que hacer una especie de juicio paralelo para darle más oportunidades de defensa de las que ya va a tener el juzgado. Y aquí, por lo que ellos mismos delatan, los propios inspectores en el informe, le han dado acceso a la posibilidad de incorporar información, lo cual es una barbaridad. Eso no ocurre con ningún contribuyente. Claro, si tú vas a hacer un informe en base a lo que te diga el imputado, pues evidentemente va a salir siempre a favor suyo, que es casualmente lo que ha ocurrido. Entonces, tiene toda la pinta ese informe de que tiene una serie de irregularidades brutales que ya veremos si la juez Viedma lo quiere pasar por alto o al revés, acaba diciendo, aparte de lo que estamos viendo, quiero saber qué ha ocurrido en Hacienda y quién ha dado orden de hacer este informe de esta manera. Porque a estas alturas sabemos que las 3 personas encargadas primero lo firmaron anónimo, es decir, no querían responsabilizarse de ello. Segundo, que las 3 personas que lo firmaron tuvieron que acabar reconociendo sus nombres y que sus cargos eran de libre designación y que no eran los que habitualmente realizaban ese tipo de informes. Vamos, de hecho dijeron que no habían realizado ni uno en su vida. Bien, tercero, que les culpaban sin haber comprobado absolutamente nada. Cuarto, que admitían la posibilidad de que él se aplicara a determinadas deducciones, tratos especiales, etcétera, por la paternidad, pero reconocían que no habían confirmado si esa paternidad llevaba consigo la asunción de gastos económicos para el niño o para la niña. Pues diciendo, es decir, el documento es una demostración de que han hecho lo que alguien les ha ordenado. Entonces ya veremos si la juez Viedma quiere ir más allá y saber quién ha dado la orden, repito, en un departamento que está comandado por la agencia tributaria de María Jesús Montero.